Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, como habrán podido ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos interesa profundamente, la felicidad. Y lo más emocionante es que vamos a hacerlo de la mano de dos personas que están viviendo un momento espectacular y que han decidido compartir con nosotros sus secretos para ser felices hoy mismo. Sí, hablamos de Serkan y Özge. Han revelado sus claves para encontrar la dicha, y créanme, no querrán perderse ni un segundo de esto. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y unirse a nuestra comunidad. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de inspiración y consejos prácticos. Hoy vamos a desgranar la fórmula de la felicidad, esa que Serkan y Özge han descubierto y que nos proponen para que apliquemos en nuestras vidas. A veces pensamos que la felicidad es algo lejano, que depende de grandes logros o circunstancias perfectas. Pero lo que ellos nos comparten es mucho más accesible, está al alcance de nuestra mano, y lo mejor es para aplicarla desde ahora, desde este mismo instante. Vamos a hablar de cómo cultivar esa alegría interior, cómo encontrar la satisfacción en el día a día, y cómo superar esos pequeños obstáculos que a veces nos impiden sentirnos plenos. Serkan y Özge, esta pareja que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su conexión genuina, nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa. En un mundo que a menudo nos bombardea con la idea de que necesitamos más, de que debemos ser mejores, de que siempre hay algo más allá, ellos nos recuerdan la belleza de lo simple, la importancia de estar presentes y el poder de la gratitud. Han compartido con nosotros de una manera muy sincera, cómo han construido su propia felicidad, no como un destino, sino como un viaje continuo. Uno de los primeros puntos que Serkan y Özge resaltan es la importancia de la actitud. No se trata de ignorar los problemas, sino de elegir cómo enfrentarlos. Ellos nos cuentan que en lugar de enfocarse en lo que sale mal, prefieren buscar el lado positivo, agradecer lo que tienen y aprender de cada experiencia. Es una mentalidad de crecimiento, de ver los desafíos como oportunidades para ser más fuertes y más sabios. Y esto, mis amigos, es algo que todos podemos empezar a practicar hoy mismo. Piensen en un problema que tengan ahora mismo. ¿Pueden darle la vuelta y ver qué lección pueden sacar de él? A veces un pequeño cambio de perspectiva puede hacer una gran diferencia. Otro pilar fundamental en la felicidad de Serkan y Özge es la conexión. La conexión con uno mismo y la conexión con los demás. Nos hablan de la importancia de dedicarse tiempo de calidad, de escucharse a sí mismos, de conectar con sus propios deseos y necesidades. Y por supuesto de cultivar relaciones sanas y significativas. Ya sea con su pareja, amigos, familia o incluso con su comunidad. Ellos nos dan ejemplos de cómo valoran cada momento que pasan juntos, cómo se apoyan mutuamente y cómo celebran los pequeños triunfos. Recordemos que somos seres sociales y que las relaciones humanas nutren nuestro espíritu. ¿Cuánto tiempo le dedican a las personas que aman? ¿Se toman el tiempo para escuchar realmente a los demás? Pequeños gestos de conexión pueden tener un impacto enorme en nuestra felicidad. La gratitud es otra de las claves que Serkan y Özge comparten generosamente. Nos invitan a detenernos y apreciar las cosas buenas de nuestra vida, por pequeñas que sean. Desde el sol que entra por la ventana hasta una conversación agradable, pasando por la salud o la comida en nuestra mesa. La gratitud, nos explican, nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de la escasez a la abundancia. Cuando nos acostumbramos a agradecer, empezamos a notar más cosas por las que estar agradecidos, y esto crea un círculo virtuoso de positividad. ¿Han pensado en algo por lo que están agradecidos hoy? Podrían anotar 3 cosas ahora mismo, solo para empezar. Además de estos pilares, Serkan y Özge también nos hablan de la importancia de vivir el presente. En nuestra sociedad, estamos constantemente pensando en el futuro o anclados en el pasado. Pero la verdadera felicidad, según ellos, se encuentra en el aquí y ahora. En disfrutar del momento presente sin preocupaciones excesivas por lo que vendrá o lamentaciones por lo que fue. Esto se relaciona mucho con la meditación, con estar conscientes de nuestras acciones y de nuestras sensaciones. Ellos nos comparten cómo intentan aplicar esto en su día a día, saboreando cada comida, disfrutando de cada paseo, y estando plenamente presentes en sus conversaciones. ¿Cuánto tiempo pasan realmente en el presente? A menudo nos perdemos los momentos más bonitos porque nuestra mente está en otro lugar.
También abordan la asterisco pasión y el propósito. Nos animan a descubrir aquello que nos apasiona, aquello que nos llena de energía y nos hace sentir vivos. No tiene que ser algo grandioso o algo que genere ingresos, puede ser un hobby, un proyecto personal, o incluso una causa en la que creemos. Tener un propósito, algo que nos motive a levantarnos cada mañana, es fundamental para una vida plena. Serkan y Ozge nos hablan de cómo han encontrado sus propias pasiones y cómo éstas les brindan una fuente inagotable de alegría y motivación. ¿Qué es eso que realmente les encanta hacer? Ese algo que les hace olvidar el tiempo. Y no podemos olvidar la asterisco autocompasión. Serkan y Ozge nos recuerdan que todos cometemos errores, que todos tenemos días malos, y que es crucial tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo. Dejar de lado el juicio interno, perdonarnos nuestros fallos y reconocer que somos humanos. Esta autocompasión nos libera de la carga de la perfección y nos permite avanzar con mayor libertad y ligereza. A veces somos nuestros peores críticos. ¿Se dan permiso para ser imperfectos? Ellos nos comparten que la felicidad no es un estado permanente, sino una elección diaria. Es un trabajo constante de cultivar hábitos positivos, de mantener una mentalidad constructiva y de rodearnos de lo que nos nutre. No se trata de tener una vida sin problemas, sino de desarrollar las herramientas y la resiliencia para afrontarlos de la mejor manera posible. La clave está en la consistencia y en la voluntad de seguir aprendiendo y creciendo. Así que, recapitulando, los secretos de felicidad de Serkan y Ozge, que podemos empezar a aplicar hoy mismo, giran en torno a cultivar una actitud positiva y resiliente ver los desafíos como oportunidades y enfocarse en lo bueno. Priorizar las conexiones humanas fortalecer los lazos con uno mismo y con los demás. Practicar la gratitud agradecer activamente por todo lo que tenemos. Vivir en el presente disfrutar plenamente de cada momento. Encontrar y seguir nuestras pasiones dedicarnos a lo que nos llena de energía y propósito. Ser compasivos con nosotros mismos tratarnos con amabilidad y entendimiento. Estos no son solo consejos superficiales, son principios que, si se aplican con sinceridad y constancia, pueden transformar nuestra manera de ver la vida y, por ende, nuestra propia felicidad. Serkan y Ozge nos han dado un regalo invaluable al compartir sus experiencias y sus aprendizajes. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a este vídeo. Espero de corazón que lo que hemos compartido hoy les sirva de inspiración y les anime a dar esos pequeños pasos hacia una vida más feliz. Me encantaría saber qué piensan de estos consejos. ¿Hay alguna idea que les resuene especialmente? ¿Algún hábito que ya practiquen o que quieran empezar a implementar? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus experiencias. Y si este vídeo les ha parecido útil, inspirador o simplemente les ha sacado una sonrisa, les agradecería muchísimo si le dan a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de estas palabras. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra increíble comunidad. Denle a la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.